3. Cuando Peter Keating entró en la oficina, la puerta sonó al abrirse como un alto y único toque de trompeta. La puerta se precipitó hacia adelante como si se hubiese abierto ella sola al acercarse un hombre ante el cual todas las puertas se abrían de aquella manera. Su día en la oficina empezaba con los periódicos. Estaban ordenados en una pila, esperándolo, amontonados en su mesa por su secretaria. Le gustaba ver que nuevas menciones aparecían en la prensa sobre el progreso del edificio Cosmo Slotnick o la firma Franconan Keating. No había menciones en la prensa esa mañana, y Keating frunció el ceño. Vio sin embargo una noticia sobre Ellsworth M. Toohey. Era una noticia asombrosa. Thomas L. Foster, un distinguido filántropo, había muerto y había dejado, entre otras herencias mayores, la modesta suma de $100,000 a Ellsworth M. Toohey, mi amigo y guía espiritual, para agradecerle sus nobles ideas y su verdadera devoción a la humanidad. Ellsworth M. Toohey había aceptado la herencia y la había entregado intacta al Taller de Estudios Sociales, un instituto de enseñanza progresista donde daba conferencias sobre el arte como síntoma social. Su sencilla explicación fue que no creía en la institución de la herencia privada. Se había negado a hacer más declaraciones. No, amigos míos, no sobre esto, dijo. Y había añadido con su encantadora facilidad para destruir la seriedad del momento que él mismo había creado: me gusta darme el lujo de hablar solo de cosas interesantes y no considero que yo lo sea. Peter Keating leyó la noticia, y como sabía que era algo que él nunca habría hecho, sintió una gran admiración. Después pensó, con una familiar punzada de fastidio, que no había conseguido conocer a Ellsworth Toohey. Toohey se había ido a hacer una gira de conferencias poco después de la adjudicación del Cosmo Slotnick, y en los magníficos actos a los que Keating asistió desde entonces, se notaba el vacío dejado por la ausencia del único hombre que él estaba ansioso por conocer. No había aparecido el nombre de Keating en la columna de Toohey. Keating se dispuso esperanzado, como cada mañana, a leer la sección Una vocecita en el banner. Pero una vocecita iba hoy subtitulada Canciones y cosas, y estaba dedicada a demostrar la superioridad de los cantos populares sobre cualquier otra forma de arte musical, y del canto coral sobre cualquier otra forma de interpretación. Keating soltó el banner. Se levantó y cruzó con agresividad la oficina, porque ahora tenía que ocuparse de un asunto molesto. Lo había pospuesto durante varias mañanas. Se trataba de elegir un escultor para el edificio Cosmo Slotnick. Hacía meses que la estatua gigantesca de la industria que se iba a colocar en el vestíbulo principal del edificio se le había adjudicado, de manera provisional, a Stephen Mallory. La adjudicación había dejado perplejo a Keating, pero, como había sido decisión del señor Slotnick, Keating tuvo que aprobarla. Se había entrevistado con Mallory, y le dijo, como reconocimiento a su excepcional destreza, por supuesto que no es conocido, pero lo será, después de un encargo como este. No todos los días se tiene un edificio como el mío. No le había caído bien Mallory. Los ojos de Mallory eran como los agujeros negros que deja el fuego cuando aún no se ha apagado del todo, y no había sonreído ni una sola vez. Tenía 24 años y había expuesto sus obras una vez, pero no recibía muchos encargos. Su obra era extraña y demasiado violenta. Keating recordó que Ellsworth Toohey escribió una vez hacía tiempo en Una vocecita: las figuras humanas de Mallory serían magníficas de no ser por la hipótesis de que Dios creó el mundo y la forma humana. Si se le hubiese encomendado a Mallory ese trabajo, quizá podría haberlo hecho mejor que el Todopoderoso, si hemos de juzgar por las piedras que hace pasar por cuerpos humanos, ¿o no? A Keating lo desconcertó la decisión del señor Slotnick, hasta que se enteró de que Dimples Williams vivía antes en el mismo bloque que Stephen Mallory, y el señor Slotnick no podía negarle nada a Dimples Williams en ese momento. Mallory fue contratado, y trabajó y presentó un modelo de la estatua Industria. Cuando la vio, Keating supo que la estatua sería como una puñalada brutal, un tiznón en la limpia elegancia de su vestíbulo. Era el cuerpo esbelto y desnudo de un hombre que parecía capaz de traspasar el casco de un acorazado
y cualquier otra barrera que se le pusiera delante. Se erguía con pose desafiante y dejaba una extraña huella en la retina. Hacía que la gente a su alrededor pareciese más pequeña y triste de lo habitual. Por primera vez en su vida, al contemplar esa estatua, Keating creyó entender el significado de la palabra heroico. No dijo nada, pero se envió el modelo al señor Slotnick y mucha gente opinó, con indignación, lo mismo que Keating había pensado. El señor Slotnick le pidió que eligiera otro escultor y dejó la decisión en sus manos. Keating se dejó caer en un sillón. Se echó hacia atrás y chasqueó la lengua. Se preguntó si debía encargarle el trabajo a Bronson, el escultor que era amigo de la señora Shupe, esposa del presidente de Cosmo, o a Palmer, que había sido recomendado por el señor Huseby, que tenía previsto construir una nueva fábrica de cosméticos valorada en $5 millones. Keating descubrió que le gustaba ese proceso de vacilación. Tenía en sus manos el destino de aquellos dos hombres, y posiblemente el de muchos otros. Su destino, su trabajo, su esperanza, tal vez incluso la cantidad de comida en sus estómagos. Podía elegir a su capricho, por cualquier razón o por ninguna. Podía lanzar una moneda al aire o echarlo a suertes contando los botones de su chaleco. Era un gran hombre, por la gracia de aquellos que dependían de él. Entonces vio el sobre. Estaba encima de un montón de cartas en su mesa. Era un sobre liso, fino y alargado, pero en pequeño, en una esquina, iba impresa la cabecera del banner. Vio la familiar sección, una vocecita por Ellsworth M. Toohey, con un subtítulo de una sola palabra, impresa con letras grandes y espaciadas, una única palabra clamorosa en su individualidad, una salva por omisión. Keating. Soltó el recorte, lo recogió y volvió a leerlo, atragantándose con grandes trozos de frases que no masticaba. El papel le temblaba en la mano, y la piel de su frente se llenó de manchas rosadas. Toohey había escrito: «La grandeza es una exageración, y como toda magnitud exagerada, lleva implícita el necesario corolario de futilidad. Uno piensa en un globo inflado, ¿verdad? Sin embargo, hay ocasiones en que nos vemos obligados a reconocer la promesa de un enfoque que se acerca con brillantez a lo que nos referimos vagamente con el término grandeza. Esa promesa se cierne sobre nuestro horizonte arquitectónico en la persona de un simple muchacho llamado Peter Keating. Hemos oído hablar mucho, y con justicia, del soberbio edificio Cosmo Slotnick que ha diseñado. Miremos por una vez más allá del edificio, al hombre cuya personalidad está impresa en él. No hay ninguna personalidad impresa en ese edificio, y es ahí, amigos míos, donde reside la grandeza de la personalidad. Es la grandeza de un joven espíritu altruista que asimila todas las cosas y las devuelve al mundo del que provinieron, enriquecidas por la suave brillantez de su propio talento. Así es como un solo hombre representa, no un bicho raro y solitario, sino a la multitud de todos los hombres unidos para encarnar todas sus aspiraciones en la suya propia. Aquellos que posean el don de saber distinguir podrán oír el mensaje que Peter Keating nos dirige a todos en forma de edificio, el Cosmo Slotnick, y comprender que los 3 enormes y sencillos pisos inferiores son la masa de las clases obreras que sostienen a toda la sociedad, que las hileras de ventanas idénticas que ofrecen sus cristales al sol son el alma de la gente común, de esas infinitas y anónimas personas iguales en la uniformidad de la fraternidad y que aspiran a la luz, que las elegantes pilastras que se alzan desde su sólida base en las plantas inferiores, que estallan con la alegre efervescencia de sus capiteles corintios, son las flores de la cultura, que sólo florecen cuando están arraigadas en la tierra fértil de las masas. Para responder a los que consideran que todos los críticos son unos desalmados que sólo se dedican a la destrucción del talento sensible, con esta columna quiero agradecerle a Peter Keating que nos haya ofrecido la rara oportunidad, ¡ay, tan rarísima!, de demostrar el goce de nuestra verdadera misión, que es descubrir a los jóvenes talentos cuando hay algo que descubrir. Y si Peter Keating tiene ocasión de leer estas líneas, no espero su gratitud. La gratitud es nuestra. Hasta que Keating no empezó a leer por tercera vez el artículo, no reparó en que había unas breves líneas escritas a lápiz rojo en el espacio después del título.
Querido Peter Keating, venga a verme a mi oficina un día de estos. Me encantaría conocerlo. E.M.T. Dejó caer el recorte que cayó con gracilidad sobre la mesa y él se quedó de pie mirándolo, enroscándose un mechón en los dedos con una especie de estupor feliz. Después se giró hacia su dibujo del edificio Cosmo Slotnick, que estaba colgado en la pared, entre una inmensa fotografía del Partenón y otra del Louvre. Miró las pilastras de su edificio. Nunca pensó en ellas como el florecer de la cultura entre las masas, pero decidió que uno podía pensar eso perfectamente y todas las demás cosas bonitas. Después cogió el teléfono y habló con una voz aguda y monótona, la de la secretaria de Ellsworth Toohey. Concertó una cita para ver a Toohey a las 16:30 del día siguiente. En las horas siguientes su trabajo cotidiano cobró una nueva emoción. Era como si su actividad habitual hubiese sido solo un mural claro y liso, y ahora se hubiese convertido en un noble bajorrelieve que se proyectaba hacia adelante con la realidad tridimensional que le daban las palabras de Ellsworth Toohey. Guy Francom bajaba de vez en cuando de su despacho sin ningún motivo precisable. Los sutiles matices de sus camisas y sus calcetines hacían juego con el gris de sus sienes. Estaba de pie, sonriendo con benevolencia en silencio. Keating pasó por su lado a toda prisa de camino a la sala de dibujo. Reparó en su presencia sin detenerse, pero acortó los pasos lo suficiente como para meterle el frágil recorte de periódico entre los pliegues del pañuelo malva que asomaba del bolsillo de Francom, y le dijo: «Léelo cuando tengas un momento, Guy». Ya desde la sala contigua añadió: «¿Quieres comer hoy conmigo, Guy? Espérame en el plaza». Cuando volvió de comer, un joven dibujante paró a Keating y le preguntó en voz alta, excitado: «Cuente, señor Keating, ¿quién le ha metido un tiro a Ellsworth Toohey?» Keating logró decir sin apenas aliento: «¿Quién hizo qué? ¿Disparar al señor Toohey? ¿Quién? Eso es lo que quiero saber, ¿quién? ¿Disparado? ¿Ellsworth Toohey? Eso es lo que vi en el periódico de un tipo en el restaurante. No me ha dado tiempo a conseguir uno». «¿Lo han matado?» «Eso es lo que no sé. Solo vi que hablaban de un disparo». «Si está muerto, ¿eso significa que no publicará su columna mañana?» «No sé, ¿por qué lo dice, señor Keating? Ve a conseguirme un periódico». «Pero tengo que me consigas ese periódico, maldito idiota». La noticia estaba ahí, en los diarios vespertinos. Habían disparado a Ellsworth Toohey esa mañana, cuando salía de su coche enfrente de una emisora de radio donde iba a pronunciar un discurso sobre los que no tienen voz y los indefensos. El disparo había fallado. Ellsworth Toohey se mantuvo sereno y lúcido en todo momento. Su actitud era teatral por su absoluta ausencia de teatralidad. Había dicho: «No podemos hacer esperar a los radioyentes», y se apresuró a subir las escaleras hasta el micrófono, donde, sin mencionar en ningún momento el incidente, pronunció un discurso de media hora y de memoria, como hacía siempre. El atacante no declaró nada cuando lo arrestaron. Keating miró fijamente con la garganta seca el nombre del atacante. Era Stephen Mallory. Solo lo inexplicable asustaba a Keating, en particular cuando lo inexplicable no consistía en hechos tangibles, sino en el pavor sin motivos que sentía en su interior. No había nada que le afectara de forma directa en lo ocurrido, salvo que quería que hubiese sido algún otro, cualquiera menos Stephen Mallory, y no sabía por qué. Stephen Mallory permaneció en silencio. No dio ninguna explicación de su acto. Al principio se supuso que le había movido la desesperación al perder el encargo del edificio Cosmo Slotnick, al saberse que vivía en la repulsiva pobreza. Pero se comprobó sin lugar a dudas que Ellsworth Toohey no tenía ninguna relación con esa pérdida. Toohey nunca había hablado con el señor Slotnick sobre Stephen Mallory. Toohey no había visto el modelo de la estatua Industria. Llegado a ese punto, Mallory rompió su silencio y admitió que nunca había conocido al señor Toohey, que no lo había visto nunca en persona, ni conocía a ninguno de sus amigos. ¿Cree que el señor Toohey era en cierto modo responsable de que perdiera su encargo?, le preguntaron. No, respondió Mallory. Entonces, ¿por qué? Mallory no dijo nada. Toohey no reconoció a su atacante cuando lo vio capturado por la policía en la acera frente a la radio. No se enteró de cómo se llamaba hasta que terminó su emisión. Después, al pasar del estudio a una antesala llena de reporteros que lo estaban esperando, Toohey dijo:
No, claro que no voy a presentar ninguna denuncia. Quisiera que lo suelten. ¿Quién es, por cierto? Cuando oyó el nombre, la mirada de Tuji se quedó fija en un punto indeterminado entre el hombro de un reportero y el ala del sombrero de otro. Entonces Tuji, que no había perdido la calma cuando una bala pasó a 1 centímetro de su cara, dio contra el cristal de la puerta de entrada, pronunció 2 palabras que parecían caérsele a los pies por el peso del miedo. ¿Por qué? Nadie supo responder. Acto seguido, Tuji se encogió de hombros, sonrió y dijo: «Si fue un intento de darse publicidad gratuita, en fin, qué gusto tan atroz». Pero nadie se creyó esta explicación, porque les parecía que Tuji tampoco se la creía. En las entrevistas posteriores, Tuji respondía de buen humor. Dijo: «Nunca me había considerado tan importante como para justificar un asesinato. Sería el mayor homenaje que uno podría esperar, aunque no con tanto estilo de opereta». Luego transmitir la encantadora impresión de que no había ocurrido nada importante porque nunca ocurría nada importante en la Tierra. Mallory fue enviado a la cárcel a la espera del juicio. Todos los intentos de interrogarlo fracasaron. El pensamiento que incomodaba a Keating, que lo mantuvo en vela muchas horas aquella noche, era la certeza infundada de que Tuji se sentía igual que él. Él sabe, y yo también, pensó Keating, que el motivo de Stephen Mallory encierra un peligro mayor que su intento de asesinato, pero nunca sabremos cuál es, ¿o sí? Y después llegó al centro de su temor. Era el repentino deseo de cuidarse, en los años siguientes hasta el fin de su vida, de no averiguar jamás ese motivo. La secretaria de Ellsworth Tuji se levantó despacio cuando entró Keating, y le abrió la puerta del despacho de Ellsworth Tuji. Keating ya había superado la fase de sentir ansiedad ante la perspectiva de conocer a un hombre famoso, pero la experimentó en cuanto vio abrirse la puerta bajo la mano de la secretaria. Se preguntaba por el verdadero aspecto de Tuji. Recordaba la magnífica voz que oyó en el vestíbulo del meeting con los huelguistas, y se había imaginado un gigante, con una espléndida mata de pelo, quizá con las primeras canas y las facciones amplias y marcadas de la inefable benevolencia, algo ligeramente parecido al semblante de Dios Padre. «El señor Peter Keating, el señor Tuji», dijo la secretaria, que cerró la puerta al salir. En un primer vistazo a Ellsworth Monckton Tuji, uno sentía deseos de ofrecerle un abrigo grueso, bien forrado. Así de delicado y desprotegido parecía su delgado y pequeño cuerpo, como el de un pollito recién salido del cascarón, con la penosa fragilidad de unos huesos aún blandos. En un segundo vistazo uno quería asegurarse de que el abrigo fuese de la máxima calidad. Así de exquisitas eran las prendas que cubrían ese cuerpo. El corte del traje oscuro se adaptaba con franqueza a la forma que contenía, sin disculparse por nada. Sus líneas se hundían con la concavidad de su estrecho torso, y se deslizaban hacia abajo desde el largo y fino cuello hasta la abrupta caída de los hombros. Una gran frente dominaba el cuerpo. Su rostro cuneiforme se extendía desde las sienes despejadas hasta una pequeña y afilada barbilla. Su cabello era negro, lacado y separado en 2 partes iguales por una fina raya blanca. Esto le daba al cráneo una apariencia de tirantez y orden, pero acentuaba demasiado las orejas, que sobresalían con su solitaria desnudez, como las asas de una taza sopera. Su nariz, fina y larga, se prolongaba con la leve pincelada de un bigote negro. Sus ojos eran oscuros e impactantes. Encerraban tal riqueza de intelecto y alegría centelleante que daba la impresión de que no llevaba gafas para protegerse los ojos, sino para proteger a los demás de su excesivo brillo. «Hola, Peter Keating», dijo Ellsworth Monckton Tuji, con su voz irresistible y mágica. «¿Qué le parece el templo de Atenea Nike?» «¿Cómo está, señor Tuji?», dijo Keating, que se detuvo estupefacto. «¿Qué pienso de qué?» «Siéntese, amigo, del templo de Atenea Nike». «Sí, bueno, yo estoy seguro de que no le habrá pasado inadvertida esa pequeña joya. El Partenón le ha usurpado el reconocimiento. No es lo que suele pasar, que el más grande y fuerte se apropia de toda la gloria, mientras que la belleza de la discreción se queda en el olvido. Sí, ha robado el reconocimiento que debió ser otorgado a esa magnífica y pequeña creación del gran espíritu libre de Grecia. Se habrá fijado, sin duda, en el fino equilibrio de su masa, en la suprema perfección de sus modestas proporciones. Ah, sí,
Eso ya lo sabe usted, lo supremo de la modestia, en la delicada artesanía de sus detalles. Sí, naturalmente, murmuró Keating ya sentado. Siempre ha sido mi favorito, el templo de Atenea Nike. ¿En serio?, dijo Ellsworth Toohey, con una sonrisa que Keating no supo clasificar con exactitud. Estaba seguro de que lo diría. Es usted muy bien parecido, Peter Keating, cuando no se queda mirando así, lo cual es bastante innecesario. Y Toohey se echó a reír de pronto, de manera muy descarada e insultante, de Keating y de sí mismo, como si subrayara la falsedad de todo el proceso. Y después empezó a reírse él también a gusto, como si estuviese en casa con un amigo de toda la vida. «Así está mejor», dijo Toohey. «¿No le parece que lo aconsejable es no hablar con demasiada seriedad en un momento importante? Y este podría ser un momento muy importante, quién sabe, para nosotros dos. Y, por supuesto, sabía que me tendría un poco de miedo. Y lo admito, yo también le temía un poco, así que... ¿no es mucho mejor así?» «Oh, sí, señor Toohey», dijo Keating alegre. La seguridad que solía sentir al conocer a la gente había desaparecido, pero se sentía cómodo, como si lo hubiesen descargado de toda responsabilidad y no tuviese que preocuparse de decir lo correcto, como si lo guiasen para decirlo sin ningún esfuerzo por su parte. «Siempre supe que cuando lo conociese sería un momento importante, señor Toohey, siempre, durante años». «¿En serio?», dijo Ellsworth Toohey, con los ojos atentos tras las gafas. «¿Por qué?». «Porque siempre tuve la esperanza de agradarle, de que usted daría su aprobación a mi trabajo, cuando llegara el momento. Vaya, yo incluso... ¿Sí? Incluso pensaba a menudo cuando dibujaba. ¿Es este el tipo de edificio que Ellsworth Toohey diría que es bueno? Intenté verlo así, a través de su mirada. Yo quería... Ellsworth escuchaba con atención. «Yo siempre quise conocerlo porque usted es un pensador muy profundo y con una cultura tan distinta». «Vale», dijo Toohey con voz amable pero un poco impaciente. Su interés decayó en esa última frase. «Nada de eso. No quisiera ser descortés, pero ahorrémonos ese tipo de cosas, ¿le parece? Por poco natural que pueda parecer, lo cierto es que no me gusta escuchar elogios personales». Eran los ojos de Toohey, pensó Keating, los que le daban tranquilidad. Había una comprensión tan inmensa en los ojos de Toohey y una amabilidad tan llevadera. No llevadera, vaya palabra, no. Una amabilidad ilimitada. Era como si uno no pudiese esconderle nada, aunque no fuese necesario, porque él lo perdonaría todo. Eran los ojos menos acusadores que Keating había visto jamás. «Pero, señor Toohey», murmuró, «yo quería...» «Usted quería darme las gracias por mi artículo», dijo Toohey con una mueca de alegre desesperación. «Y que con tanto esfuerzo he tratado de evitar. ¿Me dejará que me salga con la mía? No hay razón para que me dé las gracias. Si usted merece las cosas que dije, en fin, ese mérito es suyo, no mío, ¿no? Pero me alegró tanto que usted pensara que soy... ¿Un gran arquitecto? Bueno, sin duda, hijo, usted lo sabía. Uno estaba lo bastante seguro. ¿Nunca está uno del todo seguro? Bueno, yo... La pausa duró un solo segundo. Y a Keating le pareció que esa pausa era todo lo que Toohey quería oír de él. Toohey no esperó el resto, pero habló como si hubiese obtenido una respuesta completa, y que le había complacido. «En cuanto al edificio Cosmo Slotnick, ¿quién puede negar que es un logro extraordinario? Sabe, sus planos me tenían muy intrigado. Es un plano de lo más ingenioso, un plano brillante, muy inusual, muy distinto de lo que he observado en sus trabajos anteriores, ¿verdad?» «Como es natural, el problema era distinto a todo lo que había hecho antes», dijo Keating con la voz clara y firme por primera vez. «Así que desarrollé los planos para que se ajustaran a las necesidades específicas del problema». «Por supuesto», dijo Toohey con cortesía. «Es un bello trabajo. Debería estar orgulloso de él». Keating advirtió que los ojos de Toohey convergieron en el centro de las gafas y que le estaba mirando directamente a las pupilas. Y de pronto fue consciente de que Toohey sabía que él no había diseñado los planos del edificio Cosmo Slotnick.
Esto no le asustó. Lo que le asustó fue ver la aprobación en los ojos de Toogie. Si usted ha de sentir, no gratitud, la gratitud es una palabra muy embarazosa, pero aprecio, digamos... Toogie siguió hablando, su voz se había vuelto más suave, como si Keating fuese su cómplice en la conspiración, consciente de que las palabras que se emplearan en adelante serían un código con un significado privado. Quizá quiera agradecerme haber comprendido las implicaciones simbólicas de su edificio y que las haya enunciado con palabras como usted lo hizo con mármol, ya que, por supuesto, usted no es un simple constructor, sino un pensador de la piedra. Sí, dijo Keating, ese era mi concepto abstracto cuando diseñé el edificio, las grandes masas y las flores de la cultura. Siempre he creído que la verdadera cultura brota del hombre común, pero no tenía esperanzas de que nadie me entendiera jamás. Toogie sonrió. Abrió los labios y dejó ver sus dientes. No estaba mirando a Keating, estaba mirándose su propia mano, la larga, fina y sensible mano de concertista de piano que movía un pliego de papel que había en la mesa. Después dijo: «Quizás seamos hermanos espirituales, Keating. El espíritu humano, eso es lo único que importa en la vida». No miraba a Keating, sino más allá de él. Sus gafas estaban levantadas por encima del rostro de Keating. Keating supo que Toogie sabía que él jamás había pensado en ningún concepto abstracto hasta que leyó ese artículo, y aún más, que a Toogie, de nuevo, le parecía bien. Cuando las gafas bajaron lentamente hasta la cara de Keating, en sus ojos había una dulzura afectuosa, un afecto muy frío y muy real. Entonces Keating sintió como si las paredes del despacho se inclinaran con suavidad hacia él, empujándolo a una terrible intimidad, no con un Toogie, sino con alguna culpa ignota. Quiso levantarse de un salto y correr. Se quedó quieto, con la boca entreabierta. Sin saber a qué venía, Keating oyó como su propia voz rompía el silencio. «Y quería decirle lo mucho que me alegró que esquivara la bala de aquel maníaco ayer, señor Toogie». Gracias. Eso, vaya, no deje que eso le afecte. Es uno de los pequeños recargos que se pagan por tener relieve en la vida pública. Nunca me gustó Mallory. Es una clase extraña de persona. Demasiado tenso. No me gusta la gente que está tensa. Tampoco me gustó nunca su trabajo. Es solo un exhibicionista, no llegará a gran cosa. No fue idea mía, por supuesto, dejarle probar. Fue del señor Slotnick. Se empeñó, ya sabe. Pero el señor Slotnick, al final, supo lo que le convenía. ¿Alguna vez le mencionó Mallory mi nombre? No, nunca. Ni siquiera lo conocía, ¿sabe? Nunca lo había visto antes. ¿Por qué lo hizo? Y entonces fue Toogie el que se quedó quieto, por lo que vio en la cara de Keating. Toogie estaba alerta e inseguro por primera vez. Aquel era, pensó Keating, el vínculo entre ellos, y ese vínculo era el miedo. Y mucho, muchísimo más que eso, pero el miedo era la única forma reconocible de llamarlo. Y supo, con un irracional carácter definitivo, que Toogie le agradaba más que cualquier otro hombre que hubiese conocido. «Bueno, ya sabe cómo es», dijo Keating animado, con la esperanza de que la trivialidad que estaba a punto de decir cerrara el asunto. «Mallory es un incompetente y lo sabe, y decidió tomarla con usted, como símbolo de la grandeza y la capacidad». Pero en lugar de una sonrisa, Keating vio la repentina mirada que Toogie le lanzaba. No era una mirada. Le pareció un fluoroscopio capaz de reptar y registrar el interior de sus huesos. Después la cara de Toogie se endureció, tratando de componerse, y Keating supo que Toogie había encontrado el alivio en alguna parte, en sus huesos o en su rostro embobado y perplejo, que alguna inmensa y oculta ignorancia en su interior había reconfortado a Toogie. Después Toogie dijo despacio, con un tono extraño y burlón: «Tú y yo vamos a ser grandes amigos, Peter». Keating dejó pasar un momento antes de sorprenderse a sí mismo y apresurarse a responder: «Oh, eso espero, señor Toogie». «Venga, Peter, no soy tan viejo, ¿no? Ellsworth es el monumento al peculiar gusto de mis padres para la nomenclatura». «Sí, Ellsworth». «Así está mejor.
En realidad no me importa el nombre, si lo comparo con algunas de las cosas que me han llamado en privado y en público todos estos años. Oh, bueno, es halagador. Cuando uno se gana enemigos sabe que está siendo peligroso donde tiene que serlo. Hay cosas que se deben destruir o nos destruirán a nosotros. Nos vamos a ver mucho, Peter. Su voz era suave y firme ahora, con la rotundidad de una decisión alcanzada tras ser puesta a prueba, con la certeza de que nunca volvería a ver en Keating nada que lo interrogase. Por ejemplo, llevo algún tiempo pensando en reunir a unos pocos arquitectos jóvenes. Conozco a muchos para formar una pequeña asociación informal, para intercambiar ideas, ya sabes, desarrollar un espíritu de cooperación, seguir una pauta de acción conjunta por el bien común del oficio, si surge la necesidad. No tan estirado como la asociación de arquitectos, solo un grupo de jóvenes. ¿Te interesaría? Claro, desde luego. ¿Y tú serías el presidente? Oh, no, querido, yo nunca soy presidente de nada, Peter. No me gustan los cargos, no. Más bien pensaba en que tú serías el presidente adecuado para nosotros. No se me ocurre nadie mejor. ¿Yo? Tú, Peter. En fin, es solo un proyecto, nada definitivo. Solo una idea a la que le he dado vueltas de vez en cuando. Hablaremos de ello en otro momento. Hay algo que me gustaría que hicieses y que, en realidad, es una de las razones por las que quería conocerte. Claro, señor Claro, Ellsworth. Cualquier cosa que pueda hacer por ti. No es para mí. ¿Conoces a Lois Cook? ¿Lois qué? Cook. No la conoces, pero lo harás. Esa joven es el mayor genio de la literatura desde Goethe. Tienes que leerla, Peter. Nunca lo sugiero como una norma, salvo para los que saben distinguir. Está muy por encima de todas esas cabezas de clase media que adoran las obviedades. Tiene previsto construir una casa, una pequeña residencia privada en Bowery. Sí, en Bowery, tal como es ella. Me pidió que le recomendara un arquitecto. Estoy seguro de que hace falta una persona como tú para entender a una persona como Lois. Le voy a sugerir tu nombre si es que estás interesado en lo que será una residencia pequeña, aunque costosa. ¿Cómo no? Es muy amable por tu parte, Ellsworth. ¿Sabes? Pensé cuando dijiste, y cuando leí tu nota que querías que te hiciese algún favor, ya sabes, un favor a cambio de otro, y resulta que... Mi querido Peter, qué ingenuo eres. Supongo que no debería haber dicho eso, lo siento. No pretendía ofenderte, yo... No importa. Debes aprender a conocerme mejor. Por extraño que parezca, el interés completamente altruista en otra persona sí existe en este mundo, Peter. Después estuvieron hablando sobre Lois Cook y sus 3 obras publicadas. ¿Novelas? No, Peter, no exactamente novelas. No, tampoco colecciones de relatos. Es eso sin más, es Lois Cook, un género literario totalmente nuevo. Sobre la fortuna que había heredado de un largo linaje de exitosos comerciantes y sobre la casa que pensaba construir. Cuando Toohey se levantó para acompañar a Keating hasta la puerta, Keating notó con qué precariedad se erguía sobre sus minúsculos pies. Se paró de pronto y dijo: «A propósito, me parece recordar que existe entre nosotros un vínculo personal, aunque por la vida que llevo no termino de caer. Ah, sí, claro, mi sobrina, la pequeña Catherine». Kitty notó que se le tensaba la cara, y supo que no debía consentir que se hablara de ello, pero sonrió con torpeza en vez de protestar. «Tengo entendido que estás prometido con ella». «Sí». «Qué bonito, muy bonito. En ese caso me gustaría ser tu tío. ¿La quieres mucho?» «Sí, mucho». La ausencia de énfasis en su voz daba solemnidad a la respuesta. Era en presencia de Toohey la primera muestra de sinceridad e importancia que a Keating le salió de dentro. «Precioso», dijo Toohey. «El amor juvenil. La primavera y el atardecer y el cielo y bombones a $1.25 la caja. El privilegio de los dioses y de las películas. Oh, tenéis mi aprobación, Peter. Creo que es maravilloso. No podrías haber elegido a otra mejor que Catherine. Es justo el tipo de persona por el que el mundo está más que perdido. El mundo con todos sus problemas y todas sus oportunidades para la grandeza. Sí, más que perdido, porque ella es inocente, dulce,
bonita y anémica. Si vas a... empezó a decir Keating, pero Tuggy sonrió con una especie de bondad luminosa. Oh, Peter, claro que lo entiendo, y me parece bien, soy realista. El hombre siempre se ha empeñado en hacer el ridículo. No, venga, no debemos perder el sentido del humor. En realidad, nada es sagrado, salvo el sentido del humor. Aún así, siempre me ha encantado la historia de Tristán e Isolda. Es la historia más bella jamás contada, junto a la de Mickey y Minnie Mouse.